Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio que la Iglesia nos propone para este domingo. Evidentemente hemos dejado grabada esta meditación porque el domingo es justo el amanecer en el encuentro de los jóvenes en Roma, y allí va a ser el caos. Yo creo que no sé dudo que haya mucha cobertura en Tor Vergata. Por eso vamos a dejar esta meditación grabada mientras estará siendo el encuentro de los jóvenes. Dice Jesús: en aquel tiempo dijo uno entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Yo creo que este Evangelio toca uno de las claves, sin duda, de lo que es la vida espiritual, ¿no? Cuando San Ignacio en los ejercicios espirituales hace esa meditación, que a mí me parece que es clave, no para los ejercicios, sino para la verdad de la vida interior, que se llama la llamada del Rey, donde él pide que yo no sea sordo a la llamada de Jesús, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Esto es muy interesante porque Adán en el paraíso se hizo sordo a la llamada de Dios, ¿no? O sea, había como una relación constante entre Cristo entre Dios y Adán, ¿no? Y lo que sucede es que Adán corta la comunicación con Dios porque no quiere, porque prefiere el pecado, porque prefiere escucharse a sí mismo más que escuchar a Dios, ¿no? Entonces corta esa comunicación. Bueno, pues en esa meditación San Ignacio pone los dos grandes obstáculos que dificultan la vida interior y los delata especialmente al final, cuando hace una cosa que se llama la oblación de mayor estima y momento, ¿no? Que es cuando la persona de verdad se ofrece a Jesucristo para ser santo con Cristo y como Cristo quiere, ¿no? Y él dice, ¿no?, que quiero, deseo y es mi determinación deliberada invitaros en pasar todas injurias y menosprecios y toda pobreza espiritual actual como espiritual, ¿no? Y estas dos son las dos grandes dificultades para la santidad. La primera es la soberbia, es evidente. Y la soberbia, como es un pecado tan manifiesto o que va tan a la raíz, somos muy capaces de identificarla y delatarla. La segunda, que es la ambición, a mí me parece que es más difícil, ¿no? Y pensamos que es importante tener sueños, aspirar a cosas grandes y todas estas cosas, ¿no? Pero de tener sueños y magnanimidad, ¿no?, grandeza de ánimo que aspira a cosas grandes, a la ambición no hay más que un paso, ¿no? Y aquí Jesús delata esto, ¿no? Cuando le vienen a hacer esa petición que está movida también por la ambición: dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia.
aquí se ven dos ambiciones, la ambición del hermano que se ha quedado la herencia y la ambición del otro hermano que quiere que reparta con él la herencia, ¿no? Y Jesús dice, mira, que es que yo no tengo que andar eh, eh, mediando en los litigios humanos, ¿no? No. ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros para la herencia, para dividir la herencia, ¿no? Pero lo que hace el Señor es aprovechar esa circunstancia tan interesante para, para delatar eh, algo que no es bueno, ¿no? Esa actitud de codicia, de soberbia, ¿no? De hecho, cuando luego San Ignacio proponga mirar si de veras estoy buscando al Señor o no, voy a coger esto aquí y hasta que se coge mejor, si de veras estoy buscando servir al Señor o servirme a mí mismo, San Ignacio muestra, ¿no? Que el camino de la tentación en cuanto al engaño es primero codicia de riquezas, después vano honor del mundo y finalmente soberbia, ¿no? O sea, la codicia de riquezas, que es el buscar poner el corazón en las cosas. En esos dos engaños de la vida espiritual, tanto la soberbia como la ambición, la soberbia es poner el corazón en el propio yo y en sus logros, pero la ambición es poner el corazón en las cosas que uno va conquistando. y, y eso también, esto destruye la vida interior, ¿no? O sea, el que uno ponga el corazón y él ponga la seguridad en el almacenaje que uno tiene, ¿no? Por eso dice Jesús, dice, guardado de toda codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Evidentemente, nuestra vida depende de la libertad con la que uno se entregue y de la verdad con la que uno viva, ¿no? Eso es así, ¿no? No de los bienes que uno haya adquirido, ni siquiera bienes espirituales, porque los bienes espirituales luego a veces el Señor permite que caigan, o sea que no es así, ¿no? Entonces propone el Señor esta parábola, que es muy interesante. Estaba este hombre rico y sus tierras produjeron una gran cosecha. No es muy interesante esto, porque no es el hombre rico consiguió producir una gran cosecha, no. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, ¿no? Y entonces le empieza a echar cálculos, ¿no? Qué importante es vivir agradecido a la tierra que el Señor nos ha dado y que uno ha gestionado, por supuesto, que lo ha trabajado porque el Señor le ha dado esta capacidad, ¿no? Pero que no depende todo de mí, sino que el Señor me ha dado el trabajar. Cuando hemos estado de misiones en Ecuador, la verdad es que cuando uno va a esos lugares aprende mucho este diálogo del hombre con la tierra, a la que llamaba Pachamama, ¿no? Yo me acordaba también de todas las movidas que ha habido en la iglesia con eso, pero se entiende muy bien en ese contexto lo que es la madre tierra, que es un don que Dios me ha dado, no es una diosa ni nada de eso, ¿no? Y que uno vive agradecido porque vive siempre en diálogo. Uno amanece y mira al cielo, mira si hace sol, si hace lluvia, si Dios bendice los campos con el agua, si ahora tiene que germinar la cosecha y no conviene que llueva ni que hiele, por supuesto, etcétera, ¿no? Bueno, entonces este hombre, sus tierras producen una gran cosecha y dice, y él empezó a echar cálculos diciéndose, ¿no? Y aquí viene el engaño de la ambición, ¿no? Porque dice, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha, ¿no? O sea, las tierras han producido mucho más de lo que yo soy capaz de recibir. Y uno dice, bueno, pues si tus tierras han producido tanto, comparte, ¿no? Si no eres ni siquiera capaz de recibir lo que las tierras han producido, comparte, hombre, comparte, ¿no? Y no, por supuesto que no hay el más mínimo vestigio a compartir, sino que lo que quiere es quedarse todo, ¿no? Porque pone la seguridad aquí, ¿no? Dice, ya sé lo que haré. Haré lo siguiente, derribaré los reinos y construiré otros más grandes. Y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes, ¿no? Y uno piensa, pero ¿se puede ser más ridículo? ¿Eh? Ahora, todo lo que tenía ya montado, en lo que había suficiente para poder vivir, ojo, dice, desmonto eso y monto unos reinos más grandes, ¿no?
para no tener que hacer nada más en mi vida y ser una especie de parásito social o estorbo, ¿no? Y es muy bonito porque Jesús lo que dice es, entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes acumulados, almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y banquetea alegremente. ¿Eh? O sea, em, deja, deja de ser lo que Dios quiso que fueses, porque em, Dios le encomienda al hombre la guarda y el cultivo de la tierra, no lo olvidemos, ¿eh? Y por mucho que el hombre haya conseguido, no deja de ser hombre, y el hombre es el ser encargado del humus de la tierra, ¿no? Y que tiene que gobernar la tierra e irla cuidando en nombre de Dios, ¿no? Con esa sabiduría y amor del Creador, el hombre dependiendo de él y en prolongación de la misión de él, tiene que cuidar de la tierra. Y este dice, descansa, descansa es, búscate un descanso aparte del descanso de Dios. Y no olvidemos esto que hemos dicho tantas veces, ¿no? Que Dios creó al hombre para el descanso, y eso es cierto, eso es totalmente cierto. Dios creó al hombre para el descanso, para el Shabbat, y por eso después del sexto día viene el séptimo día de la creación, que es cuando el hombre entra en el Shabbat, ¿no? Y Jesús constantemente en el Evangelio está hablando del Shabbat, ¿no? Del descanso, ¿eh? Cosa que es, yo creo, muy interesante, ¿no? Pero es el descanso al estilo de Dios, no es el descanso al margen de Dios. Este hombre busca, perdón, busca descansar en sus bienes. O sea, el hombre se siente seguro porque ha conseguido una gran cosecha y piensa, ya no tengo nada más que hacer, con lo cual descansa, come y bebe y banquetea alegremente, ¿no? Que ese es el error. El descanso, si es el descanso de Dios, fantástico, pero que uno descanse al margen de Dios, eso fue lo que intentó hacer Adán, ¿eh? Conseguir el conocimiento al margen de Dios, y fue el pecado original. Luego come y bebe y banquetea alegremente, es justo lo contrario a ese discurso de Jesús en el discurso de la providencia, en el Sermón del Monte, donde el centro es, no os inquietéis por el mañana, Dios sabe lo que necesitáis y os va a alimentar, os va a dar de beber, os va a vestir, pero si tú descansas en la relación con Él, no en la cosecha que tú has adquirido, ¿eh? O sea, no en tus propios bienes o en tus propios méritos, sino en lo que Dios te ha dado. Descansa, dice, Él descansa, come, bebe y banquetea alegremente. Dice, pero Dios dijo, necio. Necio es el bobo que no sabe, el que necio, no sé, ¿no? No saber, ¿no? Entonces dice, necio. No, o sea, que andas confuso, andas sin saber muy bien qué es lo que Dios de verdad busca para ti, ¿no? Necio. Dice, uy, una hormiga aquí. Dice necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? No solamente lo interesante es de quién será lo que has preparado, que eso lo que hace es demostrar la estupidez de tu vida. Has vivido trabajando para algo que al final no te va a dar la vida. Con que hubieses tenido una cosecha más pequeña y hubieses compartido, seguramente, esto es muy interesante, porque si tú hubieras compartido, te habrías ganado el cielo. Ahora esta noche te van a exigir la vida. Y como no te has ocupado de ganar el cielo, no vas a tener ni lo de la tierra ni lo del cielo, ¿eh? O sea, te van a exigir la vida y tú la has tirado por tierra, entonces no te va a servir para nada, ¿no? Entonces, de necio, esta noche te van a exigir arreglarme el alma. ¿De quién será lo que has preparado? ¿No? ¿A dónde irá? ¿Para qué servirá todo lo que has almacenado? ¿No? Claro, Jesús muchas veces en el Evangelio lo que nos habla es de vivir conquistando el cielo, construyendo el cielo. Eso que dice la segunda lectura precisamente de hoy, ¿no? Que es esa lectura que a mí de verdad que me fascina y me encanta desde aquel domingo de resurrección, que ya ni me acuerdo de qué año era, pero que me ayudó un montón, ¿no? Que es buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Buscad los bienes del cielo y no los de la tierra. Nosotros nos dejamos fascinar permanentemente por los bienes de la tierra, que bueno, están interesantes, ¿no? Pero eso se van a quedar aquí, ¿eh? Un día hablando con unas monjas, yo les decía, ¿pero qué pasa? ¿Que queréis ser las más ricas del cementerio? ¿No? O sea, porque las veía tan obsesionadas con conseguir
tener dinero, entonces iban a vender este convento porque así conseguían sacar dinero para no sé qué y para no sé cuántos, ¿no? Y yo se lo pregunté, así, o sea, ¿queréis ser las más ricas del cementerio? Dice, así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Aquí está la clave. Si este hombre con los bienes que había adquirido se hubiese hecho rico ante Dios, ¿cómo? Compartiendo, compartiendo, ¿no? No envenenándose en los bienes, ¿no? O sea, si el pecado original viene cuando el hombre introduce el concepto riqueza como posesión, porque el hombre en el paraíso era rico. O sea, Dios había puesto toda la creación en manos del hombre para que la gobernase en dependencia y sintonía con el Creador, ¿no? Entonces, el hombre no poseía nada, ahí está la pobreza del paraíso, pero a la vez gestionaba todo. Entonces, disfrutaba de todo. Entonces, había una colocación del hombre en la verdad de la vida ante los bienes que Dios le había dado. Pero cuando el hombre trata de adueñarse de los bienes al margen de Dios, es cuando viene el desastre para el hombre. Por eso dice Jesús al final de esta parábola, así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. O sea, lo que Dios te ha dado, te lo ha dado para que gobiernes el mundo con esa sabiduría y amor y que para que gestionando el mundo conquistes los bienes del cielo. Ojo, que es que tenemos que llegar al cielo, que es que tenemos que conquistar el cielo, que es que el Señor nos ha invitado a trabajar con los bienes de la tierra el cielo y a preparar el cielo. Por eso no tiene ningún sentido el que uno, seducido, esta es la palabra, seducción, seducido por los bienes de la tierra, se obnubile de tal manera que se olvide a quién pertenecen esos bienes de la tierra. Y que con los bienes de la tierra el hombre tiene que hacer más habitable el mundo y el hombre tiene que conquistar el cielo. Y por eso, cuando Dios te bendice de una manera sobreabundante, no puedes olvidarte de tu hermano. Me parece que toda la doctrina de la Iglesia sobre el diezmo, muy pocas veces hablamos de ella y sigue siendo igual de vigente, ¿eh? O sea, no puede ser que tú vayas tan a tu bola con tus cosas y tan seducido por tus cosas que las cosas que son un don de Dios corrompan tu corazón hasta apartarlo de Dios. Es que no tiene ningún sentido. O sea, Dios bendijo a este hombre con estos bienes y él se condenó con ellos. Tú eres tonto, ¿no? Por eso lo que dice Jesús es necio, necio, que eres bobo, has desordenado de tal manera las cosas que lo que era una bendición lo has convertido en una maldición. Entonces, te has apartado del Señor, cosa que es una estupidez, ¿eh? Entonces vamos a pedirle al Señor en este día que sepamos de verdad poner el corazón donde tiene que estar, que sepamos gobernar las cosas como tiene que ser y no dejando que las cosas nos arrebaten la verdad de nuestra vida y la lógica de nuestra vida. O sea, que pongamos las cosas como son, que es al servicio de y no por encima de, ¿no? Eso que se dice del dinero que vale para todas las cosas, ¿no? Se dice que el dinero es muy buen siervo, pero muy mal señor. Y es cierto, las cosas son muy buenos siervos, es decir, si el hombre gestiona las cosas dentro de una lógica en la cual mira hacia el cielo y busca conquistar los bienes del cielo, entonces todo es fantástico. Y de hecho, qué cantidad de ejemplos tenemos de santos que han tenido muchísimos bienes y que los han puesto al servicio del plan de Dios, ¿no? Pero cuando las cosas no se hacen de tal manera que nos apartan del plan de Dios, y ojo, que esto no tiene nada que ver con la cantidad de bienes que uno tiene, ¿eh? Porque como me decía una carmelita en mi segundo año de seminario, nos podemos apegar a un sacapuntas, a una chorrada, a una pequeñez. Y esa pequeñez se puede convertir en la causa de mi condena por bobo, ¿no? Porque he puesto el corazón y me he dejado seducir por los bienes de la tierra y he descansado en ellos. Cuando el único lugar donde el corazón del hombre puede de veras descansar es en el corazón de Dios, ¿eh? Como dice a Newman, el corazón que habla el corazón, ¿eh? Entonces, a mi corazón le habla el corazón de Dios y no la seducción de las cosas. Bueno, pues ojalá que llevamos nuestra relación con el Señor y con los bienes de esta manera, buscando siempre aspirar a los bienes del cielo, que el bien máximo es la amistad con Dios, ¿no? Esa intimidad con el Señor para la que hemos sido creados, que es la única capaz de llenar el corazón. Lo que se ve en el jubileo, ya digo que esto estará siendo a la vez que el jubileo, es cómo el corazón de Dios puede seducir el corazón de los jóvenes,
y que esa seducción muestra el rostro de una iglesia bella y joven. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.